Vamos a empezar con nuestro caso clínico sobre el sistema urogenital. En este caso nosotros seleccionamos la enfermedad de la uretritis y vamos a empezar con el concepto de este. Es la inflamación del recto que transporta orina desde la vejiga al exterior del cuerpo. La uretritis es una infección de transmisión sexual ocasionada por bacteria o viral que ocasiona inflamación y también irrita la uretra. La urotitis gonocócica es una infección de uretra causada por la gonorrea. Es una de las infecciones de transmisión sexual por sus siglas en inglés, STI. La gonorrea también se puede presentar en otras partes del cuerpo que provocan dolor y secreción del recto, infección de garganta, infecciones oculares, como lo es la conjuntivitis, es como la más ordinaria. El término gonorrea fue empleado por Galeno en forma inicial. También se le llama glenogorragia o en la actualidad lo conocemos como urotritis gonocócica. Los términos antiguos se refieren a la salida de pus por el meato uretral al contraer una infección. Puede afectar también a la mujer generando flujo vaginal purulento y en ambos sexos extenderse hasta los genitales internos. El diagnóstico es por los hallazgos descritos del cultivo del germen Neisseria gonorrhoeae, que se va a mostrar a continuación, que es esta, es una imagen mostrada microscópicamente. Es una imagen más que se alcanza a apreciar un poquito mejor. Esas son algunas partes, como por ejemplo aquí presenta el goteo de la pus uretral, el cultivo del Neisseria, que fue el de la gonorrea, que fue presentado anteriormente, y ese es el flujo procedente del cuello uterino en la mujer. O sea, sale líquido como pus, pues sí, prácticamente flujo abundante. Los aspectos anatómicos de los riñones: filtran los plasmas sanguíneos, secretan sus desperdicios metabólicos tóxicos, regulan el volumen sanguíneo, la presión arterial y los osmolalidades al controlar la secreción del agua. Regulan los equilibrios hidroelectrolíticos, ácidos básicos de los líquidos corporales. Esta es una imagen del riñón. Se alcanza a apreciar la corteza renal, la médula, que también es conocida como la pirámide, los vasos interlobares, los senos renales, que es un como espacio, la columna renal, la arteria y vena interlobulares, cápsulas fibrosas, el cáliz menor, y aquí se alcanza a ver el uréter. Esa es la pelvis renal, que es como un vacío, la vena renal, la arteria renal, el ilio y el cáliz mayor. Cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos y mide más o menos 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Podemos tomar como referencia un jabón de barra. Su superficie lateral es convexa y la superficie medial es cóncava. Tiene una ranura, el ilio, que admite los nervios renales, vasos sanguíneos, linfáticos y un uréter. Cada riñón está protegido por 3 capas del tejido conjuntivo. La primera es una fascia renal fibrosa, la 2 es la cápsula grasa perirenal, la cápsula fibrosa que rodea cada uno de estos órganos. La posición y estructura relacionada: los riñones descansan contra la pared abdominal posterior de la columna vertebral de las vértebras torácicas 12 a la lumbar 13. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo debido al espacio por el lóbulo derecho grande del hígado que se encuentra sobre él. La circulación renal, aunque los riñones no solo representan el 0.4% de nuestro peso corporal, reciben casi 1.2 litros de sangre por minuto o 21% de gases cardíacos, que es la fracción renal. Para eliminar desechos más que para satisfacer las demandas metabólicas del tejido renal. O sea que prácticamente nada más está principalmente es para eliminar los desechos. Cada riñón tiene casi 1.2 millones de nefronas,
Al entender la manera en que funciona una de ellas, se puede comprender casi por completar la forma en que trabaja todo el riñón. Cada nefrona está integrada por dos partes principales, que es un cúsculo renal, que filtra el plasma sanguíneo, y un largo tubo renal, que convierte el filtrado en orina. El corpúsculo El corpúsculo, ya lo voy a leer, ya lo sigo. El corpúsculo renal consta de los glomérulos descritos antes y de una cápsula glomeral. La capa parietal, que es la externa, de la cápsula del epitelio pavimentoso simple, y la capa visceral, que es la interna, consta de las células elaboradas denominadas podocitos. Siendo la anatomía de lo que viene siendo el sistema urogenital. El corpúsculo renal o integra el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ambas de estas estructuras presentan una estrecha relación morfológica y fisiológica, que en su lugar de inicio es la formación de la orina mediante el proceso llamado de la filtración. La cápsula de Bowman es una estructura que contiene los capilares de los glomérulos y está formada por una capa externa fibrosa que continúa en los túbulos. Eso ahorita les voy a explicar un poquito más de lo que se refiere, que es un proceso de filtración o donde se va produciendo la orina. Y un epitelio interno que se encuentra en el epitelio de las demás estructuras. El túbulo renal es un conducto que se aleja de la cápsula glomerular y termina en la punta de la pirámide medular. Mide casi 3 centímetros de largo y se divide en 4 regiones. Voy a arrimar un poquito para que chequen el sistema de la filtración. Esta parte de aquí viene siendo el glomérulo. Esta es la cápsula de Bowman, la arteriora al frente, arteriola enfrente. El túbulo de conector, túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, ramas adyacentes gruesas, ramas descendientes delgadas, asa de Helen. Viene siendo una forma nu. Aquí se empieza a engrosar y luego empieza a hacerse más delgado. Esta se envuelve un poquito más. Tiene una estructura más, ¿cómo les puedo decir? Que va dando vueltitas. Y esta es mucho menos que esta. Ahorita les voy a explicar un poquito más de cada una de las 4 partes, que viene siendo el túbulo conector proximal. Surge de la cápsula glomerular, es la más larga de estas 4 partes. El asa de Helen, que eran las 2 partecitas de abajo que se formaban una U, las que les comenté que era gruesa y después era muy delgada y se decía la forma U. Esa es la asa de la nefrona. Es una porción larga con una forma de U del túbulo renal que se encuentra sobre una médula. Empieza donde se adelgaza y se hunde a la médula formando la extremidad descendente del asa, que viene siendo igual como les comenté, la forma en U. El túbulo contorneado distal empieza poco después de que esta extremidad ascendente vuelva a entrar a la corteza. Es una de las más cortas y está menos enroscado, que era la que estaba de este lado, la que tenía menos, como menos circulitos. Ese es. De tal sección de en los cortes histológicos tienen un epitelio cilíndrico, perdón, con células de la superficie lisa, y el túbulo conector recibe el líquido de las varias nefronas mientras regresa a la médula. Cuantiosos túbulos colectores convergen hacia la punta de la pirámide medular
y cerca de la papila se mezcla para formar un túbulo papilar más largo. Casi de 30 túbulos papilares terminan en poros en la punta crónica de cada papila. O sea, es un procedimiento un poquito complejo, que se origina el proceso de la orina para que pueda entrar hacia el uréter. Aquí les voy a explicar un poquito de los uréter. Cada pelvis renal vierte la orina en un uréter, que es un tubo muscular retroperitoneal que se extiende hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide casi 25 centímetros de largo y alcanza un diámetro máximo de casi 1.7 centímetros cerca de la vejiga. Los uréteres pasan por la parte posterior de la vejiga y entran en ella desde abajo, atravesando en sentido oblicuo su pared muscular y abriéndose en su piso. Aquí viene una imagen. En este caso los hombres es un poquito más largo su recorrido de la orina hasta la vejiga. ¿Por qué? Porque pasan por lo que viene siendo los testículos. Aquí no se aprecia muy bien, pero este tubito, igual los voy a arrimar. Aquí no se aprecia bien qué tan largo viene siendo el recorrido del hombre. En una siguiente imagen se los voy a mostrar. Pero aquí está el riñón. Aquí está todo lo que expliqué anteriormente por dentro del riñón para hacer una filtración. Sale el uréter y el uréter entra por debajo del músculo para entrar a la vejiga. Igual en la mujer. Pero en este caso el hombre es un poquito más largo su recorrido. Ahorita les voy a mostrar el porqué. Cada uréter tiene 3 capas. Estas son las que vienen siendo adventicia, muscular y mucosa. La adventicia es una capa de un tejido conjuntivo que fija a los tejidos circulares. La mucosa consta de 2 capas, de un músculo liso, que abarca casi toda la longitud del conducto, pero una tercera capa aparece en el uréter inferior. La mucosa tiene un epitelio transicional que empieza en los calieses menores del riñón y se extiende desde ahí hasta la vejiga. Esta viene siendo una imagen. Perdón si los estoy moviendo, pero es para que vean un poquito mejor la imagen que les estoy mostrando. Conduce la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Como bien anteriormente les comenté, tiene 3 capas, que es mucosa, muscular y adventicia, que aquí en este lado se muestra un poquito mejor. La mucosa viene siendo esta parte interior, que viene siendo como en medio. La muscular pues viene siendo alrededor de esta, protegiéndola como tal, y la serosa, que viene siendo el exterior del uréter. La longitud viene siendo de 24 a 34 centímetros y un diámetro de 3 milímetros. O sea, es una cosa demasiado pequeña en su diámetro. Por eso cuando una persona empieza con dolor renal, que ya tiene alguna enfermedad de litis renal, que viene siendo cálculos, pues sí es algo doloroso y puede llegar hasta un proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque es demasiado chiquito el diámetro
para que pueda salir una piedrita, que en caso se puede tratar también, pero sí es algo muy doloroso. La vejiga urinaria es un saco muscular en el piso de la cavidad pélvica inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis púbica. Está cubierta por peritonea parietal en su superficie superior, aplastada por una advertencia fibrosa en el reto de la superficie. Su capa muscular, llamada músculo detrosus, consta de 3 capas del músculo liso. Aquí les voy a comentar un poquito de lo que viene siendo el volumen de la orina. En un adulto, un promedio de la orina normal le viene siendo de 1 a 2 litros de orina al día. Cuando una persona presenta una diuresis mayor de 2 litros al día se denomina poliuria. La ingesta de líquidos y algunos medicamentos pueden aumentar de manera temporal la diuresis hasta 20 litros por día. Ahí, dependiendo mucho de las personas, si tienen alguna enfermedad crónica, también es muy frecuente que vayan mucho al baño y vayan también en la noche. Enfermedades crónicas como la diabetes, base a la siguiente sección, puede hacerlo a lo largo del plazo. La oliguria es la producción a lo largo del plazo de menos de 500 mililitros al día, y la anuria es la diuresis de 0 a 100 mililitros al día. O sea, depende mucho si una persona está estable de salud o si tiene alguna enfermedad degenerativa, como bien mencionado la diabetes. Aquí está la otra imagen que les comentaba. Los voy a volver a armar. Miren. En una mujer, aquí está su riñón, el uréter pasa por aquí y sube la vejiga. O sea, es un poquito más corto el transcurso del riñón a la vejiga en una mujer. En un hombre es el riñón, pasa, aquí se sale un poquito y luego entra la vejiga. Eso es muy mínimo. En la mujer es un poquito más fácil incluso de poner una sonda que en un hombre, porque en un hombre pues la mujer entras por la vejiga, entras y ya, o sea, entras por la vagina, perdón, y es un poquito más corto el trayecto para poner una sonda. En caso de los hombres, entras por la uretra, tienes que pasar todo el ducto del pene, todo este tramito hasta entrar a la vejiga. Es un poquito más complicado en el caso de los hombres cuando le ponen una sonda, porque es más doloroso, es un poquito más largo su trayecto, y esa es la gran diferencia de los uréteres en la mujer y en el hombre. Y a continuación mi compañera Joana les va a seguir explicando un poquito más de ya viene siendo nuestra enfermedad que escogimos, que es la uretritis. Vamos a empezar hablando sobre la epidemiología y la etimología de esta infección. Dos fenómenos sociales que han mantenido la prevalencia general de la uretritis gonocócica a nivel mundial. En primero es la liberación de las conductas sexuales de la sociedad, y en segundo el movimiento migratorio. Ambos fenómenos están anuados a la caída global del nivel de vida de muchos países, lo que ha perjudicado a una disminución de los gastos públicos.
El enigma social que representa esta infección ocasiona que un número importante de la población afectada no acuda a servicios de salud para el tratamiento y ocurren a la automedicación o a no tratarse. Además de que en muchos países el sistema de notificación de enfermedades de transmisión es deficiente, lo que ocasiona un subregistro importante de las enfermedades notificables. Esto quiere decir que como el gasto público de salud es muy bajo, las personas no pueden atenderse como se debe o tener un tratamiento como tal para combatir esta infección y acuden a una mala automedicación. Esto conlleva una mala decisión que muchas personas toman, que es el automedicarse, y pues la infección no combatirla como tal. Entre otras infecciones de transmisión sexual, es importante señalar que a partir de los años 60 ha habido un incremento en las infecciones de origen viral, como el virus del herpes simple tipo 2, el citomegalovirus o el virus del papiloma humano, que en este caso, este virus, si no es tratado a tiempo, en la mujer se le puede ocasionar cáncer cervicouterino, que es un poquito más, una enfermedad más complicada. Vamos a iniciar con la patofisiología de esta infección. Las mucosas de los órganos genitales constituyen la principal vía de entrada de los microorganismos causales de las infecciones de transmisión sexual. Las mucosas tienen, en comparación con la piel, una menor capacidad de barrera de protección contra el medio. Durante la trama de la relación sexual se producen lesiones, en la mayoría de los casos microscópicas, en las cuales se pierde la integridad de la piel y mucosa de los órganos genitales, permitiéndose de esta manera el ingreso de agentes patógenos. Los mecanismos de transmisión sexual consisten en tres, que el primero es contacto con lesiones ulcerosas, vesiculares o neoformaciones ricas en microorganismos infectados, como es el caso de la sífilis primaria, el herpes genital o los condilomas acuminados. Dos, es el contacto con secreciones cervicovaginales o semen que contienen los agentes infecciosos, como es la gonorrea y la infección por clamidia trachomatis. Esto es la bacteria de la clamidia. Tres, el contacto con sangre o secreciones genitales que contienen agentes infecciosos, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, o el virus de la hepatitis B. Vamos a iniciar con el diagnóstico diferencial. La infección por clamidia, por la bacteria Clamidia trachomatis, es una de las bacterias que en las últimas 2 décadas ha tenido un incremento mayor en su incidencia de presentación. Por muchos años, la importancia de esta bacteria fue considerada por el agente etimológico del linfogranulomo venero o del tracoma. Pero en los últimos años, el impacto de esta infección se incrementó al identificarse como clamidia, como uno de los agentes causales de la urotritis inespecífica o el cervicovaginitis, o en el momento actual la clamidia es uno de los agentes de transmisión sexual más frecuentes identificados, o sea que es el más frecuente actualmente. Por el momento no existe el problema de resistencia de esta bacteria por los antimicrobianos, incluso con el advencimiento de nuevos microlidos. El espectro de antimicrobianos en acción contra la clamidia se ha incrementado. La clamidia en medios artificiales, para su desarrollo en el laboratorio son necesarios los cultivos celulares, siendo esta técnica el estándar de oro para el diagnóstico. Por la dificultad para contar con los recursos diagnósticos de cultivos celulares, se han desarrollado pruebas de diagnóstico basadas en reacciones antigenéticas. Actualmente se están introduciendo pruebas de diagnóstico basados en hibridación de ácidos nucleicos de las bacterias y las pruebas automatizadas para la detección del ADN o el ARN amplificados de clamidia. Los casos de uteritis o cervicitis ocasionados por la clamidia se pueden complicar con la diseminación de infecciones o desarrollo de enfermedades pélvicas inflamatorias, que se denomina EPI, en la mujer o prostatitis en el hombre. Se han identificado que las infecciones pélvicas inflamatorias pueden ocasionar problemas de esterilidad. Al ocurrir oclusión
tubularia como resultado de la reacción inflamatoria que existe durante la infección aguda. Otra complicación identificada por las enfermedades pélvicas inflamatorias es el embarazo ectópico. Este embarazo es una complicación en la que el óvulo fertilizado se desarrolla en los tejidos distintos de la pared urinaria. Los microplasmas son las bacterias con menor tamaño que existen, además de que no cuentan con pared celular. En humanos se han identificado 16 especies aisladas de microplasmas. Entre ellos, 6 especies han correspondido a infecciones genitales, como lo es el microplasma hominis, el microplasma ureaplasma, microplasma genitalium, son los más frecuentes identificados, mientras que pues hay otros que se han aislado solo de manera ocasional. El tratamiento de uretritis en los pacientes infectados con gonorrea, para asegurar su cumplimiento terapéutico, se recomienda la indicación de esquemas de dosis única como la ceftriaxona, cefixime, afloxacina o ciprofloxacina. Por otra parte, en algunos pacientes con frecuencia se identifican infecciones concomitantes con la clamidia, por lo que se recomienda que los pacientes tratados con la uretritis gonocócica rutinariamente también se reciban tratamiento contra la infección de la clamidia, así prevenir de que no contengan las dos y así. En el caso de la uretritis gonocócica, resisten a quinolomas. Los quinolomas son grupos de agentes quimioterapéuticos sintéticos, no son producidos por microorganismos, a diferencia de los antibióticos. Estos quinolomas continúan aumentando, haciendo en diversas regiones del mundo no admisibles a tratamientos de estos antimicrobianos. La resistencia del ciprofloxacina usualmente indica resistencia a otros quinolomas. La ceftriaxona en dosis única de 125 miligramos proporciona una alta actividad bactericida. Una amplia experiencia clínica indica que la ceftriaxona es un tratamiento seguro y efectivo para el tratamiento de los casos de gonorrea no complicada en cualquier ubicación anatómica, logrando la curación de 98.9%. Cabe destacar que es muy eficaz en los casos de localización urogenital y anorrectal. En los pacientes con uretritis gonocócica, con frecuencia se les administra además doxicilina en la dosis de 100 gramos cada 12 horas durante 6 días, con el objetivo de tratar una imposible infección simultánea de la clamidia. A los contactos sexuales de los pacientes se les administra el mismo tratamiento, que es la ceftriaxona de 125 miligramos por vías intramusculares, la cefixina de 400 miligramos, ciprofloxacino de 500 miligramos oral y ofloxacino de 400 miligramos oral. Como anteriormente habíamos comentado en la patología, en la fisiopatología, en el tratamiento que le comentó mi compañera Joana, yo les voy a comentar lo que viene siendo un caso de uretritis. Antecedentes personales: es un varón de 19 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Su enfermedad actual es un paciente de 19 años de edad que refiere cuadro de una semana de evolución de anorexia, fiebre de 39 grados en aumento, con vómito que no presenta dolor abdominal, no presenta náuseas y no presenta vómito. Exploración física: es un buen estado general, consciente, orientado y buen estado de personalidad, así como su experiencia física la mantiene estable. Su TA es de 142/82, una temperatura de 38.8. Cabeza y cuello vienen en estado normal, sin ninguna alteración de ganglios inflamados. Abdomen blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias.
Exploraciones complementarias. Esto viene siendo un poco de los estudios que se le han realizado anteriormente para ver cómo viene. La hemoglobina, él le salió de 13.8, los rangos normales son de 13.0 de 18. Él viene estando en una posición normal en sus rangos normales de la hemoglobina. Hematocito, él le salió de 39.2 y sus rangos normales es de 41 a 50. Igual, él está un poquito más bajo de lo normal. Los leucocitos, él trae 4720. Los normales son de 4.0 a 11.5. Los linfocitos, él le salió de 54.5, que lo normal viene siendo de 19 a 45%. Igual, él empieza a elevarse ahí. Los monocitos tiene 2.90% y lo normal es de 3.4 a 12%. Igual sale bajo de lo normal de los rangos normales. La respuesta al caso clínico. Se recogió una muestra de su exudado uretral para tinción y cultivos. Este viene siendo un examen de lo que excreta su pene. Y se solicitaron serologías de hepatitis B, C, sífilis, VIH y previo consentimiento de pacientes. Además, se le trató periódicamente tanto al paciente como a su pareja, lo cual estaban totalmente asintomática, con ciprofloxacina de 500 y acitromicina 1 gramo, ambos por vía oral. Esto tiene que ser, ¿por qué? Porque la uretritis es una enfermedad de transmisión sexual. Puede tenerlo tanto como el hombre, tanto como la mujer. Se presenta un poco más en hombres en este caso. Se tratan a las dos personas por en caso de que hayan tenido relaciones sexuales anteriormente y no se hayan cuidado con algún método anticonceptivo, ya sea el condón, que es un poquito más eficiente. ¿Para qué? Para que no haya tantas transmisiones sexuales. No es 100% efectivo, pero sí evita un poquito más. Y por eso se le da el medicamento a las dos personas para evitar que si su pareja tiene esa enfermedad, evitar el brote y que no empiecen con los síntomas. Los resultados del laboratorio han sido los siguientes. Serologías de hepatitis B y C y sífilis VIH fueron negativos. El exudado uretral, tinción de Gram, diplococos, eso viene siendo como los estreptococos y todo que viene en cocos, fueron positivos. El cultivo aerobios positivos, Neisseria gonorrea, sensible al ciprofloxacino, cultivo de hongos, no en crecimiento, cultivo de trigosomas vaginitis, no en crecimiento. Exploración final. La uretritis es una enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el varón, como anteriormente le hemos comentado, y la manifestación clínica más frecuente de la gonorrea. En este sexo se clasifica según su etiología. Se puede clasificar en uretritis gonocócica por Neisseria gonorrea. 2. Uretritis no gonocócica causada por la cándida. El periodo de incubación es de 3 a 21 días para la uretritis por cándida y entre 1 a 10 días, siendo la más habitual de 2 a 7 por la gonocócica. La cándida es una enfermedad también igual de transmisión sexual. Los síntomas principales en ambas, ya siendo la clamidia o la gonocócica, son la secreción uretral, ya sea si es en hombre pues sale por el pene, si es por la mujer ya empieza a salir la secreción por el útero y posteriormente por la vagina, y pues viene siendo una secreción que arde y que es muy molestoso. Y la disuria, aunque puede ser asintomáticas, en varios casos, como anteriormente le comentamos, la pareja no está asintomática. Ella no presenta hasta ahorita ningún síntoma, pero a ambos se le están haciendo estudios. Las manifestaciones clínicas de la uretritis gonocócica suelen ser más intensas y evidentes que la uretritis por clamidia. Sin embargo, son frecuentes las excepciones y a menudo resulta imposible disminuirlas basándose en un cuadro clínico. El tratamiento de la uretritis
Debido a la frecuencia asociada entre gonorrea e infección por clamidia, se recomienda tratamiento simultáneo de ambas de manera empírica tras la toma de muestras biológicas mediante la asociación de medicamentos que vienen siendo, casi todos son por vía oral en caso del hombre. Muy pocas veces se le dan como viene siendo para ponerse como cremas. Eso viene siendo más bien a la mujer. A veces se le da un poco de crema vaginal o óvulos vaginales para disminuir igualmente 400 microgramos. O ciprofloxacino 500 o fluoxacino vía oral igualmente 400. Todos ellos son unidosis. Igual todo viene siendo por vía oral y casi siempre son puros antibióticos lo que se les debe de dar a esas personas, que son las más comunes, esas que la ceftriaxona, que el ciprofloxacino, que es un poquito más potente para disminuir eso. El tratamiento de la uretritis, acitromicina, 1 gramo vía oral, unidosis, o doxicilina, 100 gramos por 12 horas, vía oral por 7 días. Y bueno, nuestra conclusión en este caso de la uretritis viene siendo las infecciones de transmisión sexual. Son un gran número de infecciones producidas por los diferentes agentes, como en este caso la uretritis, que es una enfermedad o infección de la uretra que es el conducto que transporta la orina, desde la vagina hacia el exterior del cuerpo. Como fue anteriormente mencionado, esta infección lleva por ello dolor en la orina, necesidad de orinar y a veces secreción mucosa e inclusive pus en los genitales. Es como anteriormente les comentaba, en los hombres es una secreción muy dolorosa que en el momento de orinar pues va a arder demasiado si no es tratada. Incluso en el caso de las mujeres, regularmente si no se trata de una enfermedad de transmisión sexual puede llegar a ocasionar hasta el cáncer del útero. En algunos casos de las ITS, que viene siendo infecciones de transmisión sexual, pueden ser transmitidos por vía no sexual. Su frecuencia ha aumentado dado a que estas están estrictamente relacionadas con las conductas sexuales de la población y la importancia de tener presente las enfermedades de transmisión sexual. Para esto llevamos a cabo que todo hombre y toda mujer tiene que informarse de manera consciente de las enfermedades de transmisión sexual y deben de cuidarse demasiado, porque pues no sabemos ni qué pasa en el cuerpo de la otra persona. Eso sería todo por nuestra parte, que viene siendo la enfermedad de uretritis.